En julio del 2013, el Coneval informó que para el cierre del 2012, el 45.5% de los habitantes del país estaba en condiciones de pobreza, esto es, 53.3 millones de personas. Al presentar esta semana un estudio centrado en la población indígena, la misma institución reportó que la pobreza en este sector ese año era del 72%, lo que equivalía a 38 millones de ciudadanos. En cuanto al rezago educativo, esto es cerca del 20% entre la población general. Por el contrario, entre los indígenas casi llega al 50%. La organización civil Mexicanos Primero informó en 2013 que los 3 estados con mayores índices de reprobación en primaria y secundaria son Guerrero, Michoacán y Oaxaca, 3 de las entidades del país con más población indígena. Un último dato que refleja la situación de los indígenas es la discriminación que sufren de parte de otros sectores. En agosto de 2012, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, dio a conocer una encuesta según la cual el 44% de los mexicanos considera que no se respetan los derechos de los pueblos indígenas. Nos encontramos con la víctima del caso de Santo Domingo de Tepuxtepec, que aceptó contarnos su historia. Sin embargo, quiso mantener su anonimato. Por favor, ¿nos puedes contar bien qué fue lo que pasó? Sí. En diciembre del 2013 yo tenía un novio con el que tuve un hijo y en ese tiempo tenía 3 años. Y yo quería regresar al bachillerato a estudiar, pero mi novio, que era un topil, que es la policía comunitaria de mi pueblo, me detuvo y junto con otros policías me amenazaron diciéndome que si regresaba al bachillerato me iban a quitar la custodia de mi hijo. Hice una denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cuando ellos pidieron la información al municipio de Santo Domingo, ellos se negaron a dar la información. ¿Y sabes cuál fue la razón por la que tu novio te acusó con la policía del pueblo, con los topiles? Pues es que en mi comunidad, como somos de origen indígena, es normal que las mujeres no estudien, que no trabajen y que nos quedemos todo el tiempo cuidando a los hijos. Y ese fue uno de los argumentos que él usó cuando me detuvo, que yo no iba a tener tiempo de cuidarlo y que no debía descuidarme estudiando. ¿Y cómo fue que este caso llegó a ser tan conocido? Periódicos locales y nacionales dieron a conocer mi historia y fue por eso que la Comisión Nacional se enteró de mi caso. ¿Y sirvió de algo que tanta gente se enterara de tu caso? ¿La Comisión Nacional hizo algo para ayudarte? La Comisión Nacional hizo una recomendación hacia el gobierno federal para dar los debidos procedimientos que se deben seguir en este caso, pero como no tienen el poder de sancionar a las instituciones oficiales, no se puede hacer mucho, es solo una recomendación. En la encuesta nacional de vivienda en el 2013, se le preguntó a la población quién cree que es el principal responsable de que en México hayan mujeres que sufren de violencia. La mayoría de la población en general opina que es la sociedad misma quien provoca la inequidad de género. Se preguntó además si ellos creían que el poder mexicano está haciendo lo necesario para proteger y combatir la violencia entre ellas. El 57% contestó que no. Siendo Oaxaca uno de los estados con mayor diversidad cultural y natural, representa un potencial económico y social, pero al mismo tiempo un verdadero reto para el fomento y protección de los derechos humanos.